Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero que hablemos un poquito del bullying, ¿no? Y de lo poco conscientes que somos de aquello que genera la persona que lo padece. Y a diferencia de lo que por ahí piensan, ¿no? El bullying es una situación que no muere en el momento en el que se experimenta y punto, ¿no? Digamos a determinada edad. El bullying es algo que te acompaña toda tu vida, es algo que queda marcado a fuego y muchas veces determina muchas cosas, porque pensemos que no todos somos iguales y no todos tienen en el momento en el que lo experimentaron las mismas herramientas como para darse cuenta de la problemática o de que por ahí es algo del momento o es algo que se puede superar. Hoy en día me encuentro con personas, ¿no? Con pacientes que por ahí han experimentado alguna situación en la que se han sentido muy mal, se han sentido hasta ultrajados, si se quiere, ¿no? Por el otro. Digo, el lugar en donde eh, en otra época se vivía como las cargadas, ¿no? O que alguien era burlado por normalmente características físicas. Pero esto no queda ahí, no es solamente algo que se resuelve, como les decía, y pasa en ese momento, digamos, no sé, pasás de ser el que usaba anteojos y después no los tenés más, o en un momento los anteojos se volvieron cool y todos quieren tener anteojos, o bueno, eras muy bajito y después de golpe pegaste el estirón más grande y ya no sos más el bajito, o eras gordo y hoy no lo sos, o tenías alguna característica particular en ese momento que después pudiste trabajarlo. El problema es la marca que deja por dentro, porque por dentro la marca que queda es similar a la de ese momento. Digo, vos podés haberte superado, digo, ¿no? En un montón de cuestiones, podés haber mejorado, haber cambiado. Recalco que no es una cuestión solamente estética, ¿no? O sea, piensen en la gravedad de lo que muchas veces genera por ahí. Lo pienso en este sentido, hay miles de casos, pero lo pienso en el sentido de para algunas chicas en las que por ahí han atravesado alguna situación que después derivó en un trastorno alimentario o en un trastorno de ansiedad social, con una sensación de no querer relacionarse con los otros porque los otros son aquellos que burlan, son aquellos que desconfían de uno, son aquellos que están ahí para criticar, los otros son los que se ríen, y un sentir que uno no va a encajar nunca en ese otro lugar, aunque ya no sea aquel chico que en ese momento tenía tales o cuales características. Hoy sos otro, pero hay algo de esa herida que queda marcada para siempre adentro y en algún aspecto te seguís sintiendo como aquella persona que fuiste en ese momento. Entonces, y desde lo racional no tendría ni el más mínimo sentido, ¿no? Porque obviamente cambiamos todo el tiempo, no somos los mismos que fuimos hace un rato, no somos los mismos que fuimos el año pasado y no vamos a ser los mismos mañana. Digo, hay un montón de cosas en nosotros que se van modificando y que tienen valía como persona más allá de la opinión del resto, ¿no? O sea, podemos tener una validación propia, obviamente que no tiene nada que ver con lo que el otro decide recalcar de nosotros. Pero hay un punto en donde algo de esa herida no se modifica más allá que desde lo racional no seamos aquella persona de aquel momento. Aunque hoy tengamos otras herramientas, cuando son heridas tan profundas, cuando marcaron una edad, cuando marcaron un momento, digo, seguimos experimentando situaciones como si fuéramos aquella persona de aquel momento. Y como les decía, no somos nada conscientes, digo, no hemos sido conscientes en su momento de todo lo que esto genera. Hoy tiene nombre y apellido, ¿no? Esto de que hoy se llama bullying, digo, sabemos que hay una persona que es el que lo puede estar generando y otra persona que lo está recibiendo y todo el daño que causa, pero aún así sigue pasando, aún así siguen estas cuestiones de los rumores que se corren detrás de tal o cual persona por que por ahí, no sé, entre dos chicos se pelearon por algo, digo, y uno de los dos lanza un rumor sobre esa persona y el daño que eso genera.
Piensen que por ahí en otra época no estaba todas estas cuestiones de las redes sociales o todo este mundo virtual que hoy hacen que cualquier tipo de información se propague, que cualquier tipo de situación inventada sea traspasada como una realidad. Y sí, podrán decirme, bueno, sí, pero si no es verdad, no pasa nada. Sí, pero el daño que genera en la persona es muchísimo, porque es como que la persona tiene que ponerse la persona que ha sufrido el bullying tiene que ponerse a defenderse de algo que no hizo, digo, ¿no? Es como una acusación falsa sobre algo que no hizo. Y ya, como pasa muchas cuestiones, ¿no? El rumor queda instalado en algún punto y la duda también. Entonces, el malestar emocional que genera el bullying, el malestar emocional que generan estas cuestiones para la vida adulta de un montón de personas, uno los escucha hablar y todavía quedaron ahí en esa edad en la que recibieron ciertas cosas, ¿no? O sea, no por ahí en todos los aspectos de su vida, pero hay algo del pensamiento y de la emocionalidad de ese momento que se traslada, digo, y yo ya sé que no soy la misma persona que en ese momento recibió tal o cual cosa, pero al momento de tener que enfrentarme a un trabajo, me sigo sintiendo la misma persona inútil o tonta o fracasada que en ese momento consideraba el resto que yo era. Entonces, digo, desde ese lugar, los trabajos a los que me vaya a presentar están teñidos por estos pensamientos, están teñidos por estas emociones y se hace muy difícil poder salir de esa cuestión y realmente conectar con que valemos, con que servimos y con que deberíamos tener otras oportunidades. Y realmente es muy, muy, muy complejo desde ese lugar poder relacionarnos desde otro lado, poder relacionarnos con los otros, ¿no? Imagínense todo lo que genera si son los otros, ¿no? O sea, son estas personas las que nos generaron un montón de daños. Imagínense lo que es volver a vincularse con otras personas, volver a confiar, poder tener una relación de intimidad, me refiero a de cercanía con alguien, cuando en realidad los otros son amenazantes, los otros son preocupantes, los otros son, como les decía, los que burlan, son los que lastiman. No vemos la cantidad de violencia que hay en las cargadas. Y aún hoy, ¿no? O sea, piensen en algún grupo de amigos que por ahí experimentó la misma situación en el colegio, ¿no? Que estuvieron presentes, que compartieron cosas. Muchos de ellos les sigue pareciendo gracioso ciertas cosas, porque no eran por ahí la persona burlada en ese momento. Entonces es como, parece divertido que a tal o cual le dijeran determinadas cosas, que algunas quedaron catalogados como, no sé, personas, no sé, chicas fáciles, y otros eran, no sé, el nerd de la clase, y el otro era, no sé, el que tenía granos, y el otro era el tonto, y el otro era el gordo, y el otro... No es gracioso realmente. Primero porque nadie no cataloga como persona, digo, estas cuestiones que en ese momento se deciden remarcar como que fueran debido a muerte o fueran lo que definiría a una persona. Y después que, como les decía, esto a largo plazo, muchas personas, no todas, algunas personas obviamente han logrado sobreponerse a eso, y eso a veces ha sido un motor como para mejorar en un montón de aspectos, ¿no? No debería existir, pero claramente, digo, sucedió y por lo menos han podido hacer algo con eso. Pero en muchos casos, en realidad, esto no funciona así, y generan complicaciones a lo largo de la vida y emociones, sobre todo bastante complejas, en las cuales ciertas situaciones parecería que revivirían momentos exactos del pasado en el que lo estuvimos muy mal y lo hemos pasado muy mal. Así que bueno, espero más que nada esto, ¿no? Una toma de conciencia, digo, que estemos más presentes. Si tenés hijos, está más presente y trata de escucharlos un poco también qué les pasa con esto y cómo se manejan ellos también con el resto, digo, porque a veces podemos tener un agresor en casa y no nos damos cuenta también. Así que bueno, espero que les haya gustado y cualquier cosa me escriben. Chau, chau.